Muy buenas mis queridos bombones de chocolate chismosos, preparen la botana y pónganse cómodos, como la buena chismosa de la colonia, porque el día de hoy les traemos esta historia de Reddit. Mi abuelo no era tan tranquilo como pensaba. Él, hoy en día vive en una quinta. Una quinta en mi país es básicamente un lugar el cual suele usarse tanto para vivir y para hacer fiestas con amigos y familiares, y es demasiado tranquilo. Con esto pensarás, bueno entonces ¿cómo era antes? Y ese es el tema que voy a tocar. Esto es una historia que me contó mi padre, la cual también le pasó a mi tío Joselu. Una de las cosas más normales que hacía mi abuelo era apuntarle a cualquiera con un revólver que había comprado. A él no le importaba si fuese mujer, hombre o incluso niños o su propia familia. El tema de la historia es que un día mi tío Joselu y mi padre fueron a la fiesta de un amigo, pongámosle Paco, para evitar confusiones, el cual tenían en común. La fiesta se estaba haciendo en su jardín y hasta ahí todo bien. El problema era que mi abuelo no le gustaba que salieran a fiestas y esto lo hicieron cuando mi abuelo no estaba. A este señor no le gustaba que sus hijos salieran a fiestas, pero el bien que le gustaba andar de pata de perro. Entonces, ¿qué hizo mi abuelo al darse cuenta de que dos de sus hijos no estaban? Pues fue a la casa de cada amigo que tenían para preguntar si estaban ahí. Además tenía listo el revólver en el auto. Una vez que llegó a la fiesta de Paco tomó el revólver y cuando tocó la puerta, le atendieron y le dijeron que obviamente no estaban aquí. Entonces se fue. Él se retiró a medias porque en vez de ir a la dirección de su casa, fue a la dirección hacia donde estaba el patio de Paco y los vio, y ahí fue cuando mi padre y mi tío se dieron cuenta de que mi abuelo estaba viéndolos, y entonces salieron corriendo mientras mi abuelo les disparaba. No volvieron a esa casa. Mi tío se quedó en la casa de un amigo que mi abuelo no conocía, por lo cual no iba a buscarlo ahí, y mi padre se quedó en la casa de mi madre. Luego se mudaron a otro lugar con sus ahorros y le vendieron ese lugar a la hermana de mi mamá y terminaron volviendo al barrio donde vivía mi abuelo. Por suerte mi abuelo estaba tranquilo. Para él una cosa era disparar a sus hijos, pero otra cosa era disparar a sus nietos. Entonces él no hizo nada. Yo tenía 4 años cuando volvimos y sigo viviendo en ese barrio. Aunque mi padre me cuenta historias que pasan de la imagen de mi abuelo, este con los años se ha asentado, por ende, su apariencia no muestra nada la persona que fue en el pasado. Si bien puede que mucha de su actitud siga durmiendo, es posible que ya no exista, pero bien, no puedo asegurar nada, incluso no podría estar cierto. Aún así, él no es malo con nosotros, pero mi padre tiene otra opinión de mi abuelo. Fin del primer capítulo del día de hoy. Pero esperen, les traemos otro chisme de Reddit, para que no se despeguen de sus lugares y no pierdan el video. Comenzamos con el segundo chisme del día de hoy. Lo último que escuché de mi mejor amigo. Advertencia: los nombres de esta historia están cambiados por la privacidad. Hola, mi nombre es Ángel y hace 3 años tenía un mejor amigo, se llamaba Alex. La cosa es que 2 semanas antes de que él se fuera de la escuela empezó a tener un comportamiento extraño. Él mismo, que no se alejaba de sus amigos y sentía que necesitaba de su ayuda, empezó a alejarse y responder a largas llamadas en su teléfono. Bueno, la cosa es que unos 3 días antes de que se fuera no me aguanté y le pregunté. Él confiaba mucho en mí, lo que me contó nunca se me va a olvidar. Me dijo que una tía de él estaba siendo amenazada por un problema que había tenido y que la familia entera había decidido escapar del país por carretera y encontrarse en Brasil. Después de eso se fue. Yo no me lo podría creer, pero no me quise meter. Pasaron 5 días de eso. Por medio de un amigo que era hijo de un policía me enteré de que el auto de la madre de Alex había sido quemado. No encontraron cuerpos, pero sí sabían que había 3 personas en el carro. No sé quiénes eran, pero no volví a saber nada de mi amigo. Aunque la duda estaba en mí, me comentó mi otro amigo Raúl, quien también era amigo de él y vecino, que por las noches una camioneta de color azul marino se paraba enfrente de la casa de él. Aunque el último día que él lo vio, se subió en el carro de su mamá y después de unas horas la camioneta llegó, pero al no ver nadie, prosigue a salir disparado. Raúl también me comentó que su padre le dijo que esa familia tenía muchos problemas con la mafia. Por un sobrino de ellos, al parecer, pidió mercancía y se fue a la fuga. Desde ese momento la familia ha tenido muchas dificultades, desde ser observados hasta ser estafados por culpa de ese primo de Alex. La incertidumbre me invadía por completo. La desaparición de Alex se había vuelto un peso en mi pecho, una carga que no podía sacudirme. A medida que los días pasaban, más me obsesionaba la idea de tratar de averiguar qué había pasado realmente. La policía no parecía interesada en el asunto, y las pocas noticias que había logrado obtener a través de Raúl solo aumentaban mi inquietud. Una noche, después de varias semanas sin tener noticias de Alex, decidí que ya era hora de hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados. Le envié un mensaje a Raúl, proponiéndole que fuéramos a buscar a algún familiar de Alex. Quería entender qué estaba pasando, porque su familia había tomado esas decisiones drásticas.
Raúl aceptó, aunque me advirtió que sería peligroso. Sin embargo, la preocupación y la lealtad superaron el miedo. Al día siguiente nos dirigimos a la casa de la abuela de Alex, quien siempre había sido el pilar de la familia. Recordaba que Alex me había contado muchas historias sobre ella, así que pensé que podría tener alguna información que nos ayudara. Al llegar, notamos que la casa estaba un poco deteriorada, como si el tiempo hubiera pasado muy rápido desde la última vez que alguien estuviera allí. Tocamos la puerta y, después de unos momentos, una mujer mayor nos abrió. Su rostro, marcado por la tristeza, me hizo sentir que habíamos llegado al lugar correcto. ¿Ustedes son amigos de Alex?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Le afirmamos que sí. La abuela nos invitó a entrar y comenzamos a conversar. Nos contó cómo esa noche fatídica había sido aterradora. Habló de los ruidos de la camioneta que rondaba su casa, de los mensajes que llegaban a su teléfono llenos de amenazas y de la angustia que sentía al saber que su familia estaba en peligro. Intentamos huir, pero no teníamos idea de lo que estábamos enfrentando, continuó. La mafia está detrás de nosotros porque de alguna manera mi nieto Oscar se involucró con ellos. Alex no merecía esto, él es solo un niño. Sus palabras resonaban en mi mente mientras revelaba más sobre la difícil situación de la familia. Raúl y yo escuchábamos atentamente, horrorizados por la realidad que se desplegaba ante nosotros. Era un mundo oscuro, lleno de peligros y decisiones que involucran la vida de personas inocentes. La abuela nos contó que después de que Alex y su madre se marcharan, había recibido una llamada extraña, donde le dijeron que dejara de buscar a su nieto si quería que estuvieran a salvo. Temía por la vida de Alex, y sus temores eran cada vez más palpables. Mientras hablaba, su voz se quebraba y sus manos temblaban. Entonces, decidimos actuar. No podíamos permitir que la historia terminara ahí. La abuela nos proporcionó un par de fotos antiguas de Alex y otros miembros de la familia. Era nuestra única pista. Planificamos llevar estas fotos a las redes sociales y divulgarlas en grupos de ayuda y de denuncia, con la esperanza de que alguien pudiera haber visto algo o incluso a Alex. En los días siguientes, comenzamos una búsqueda incansable. Publicábamos en grupos, conversábamos con conocidos, buscábamos pistas. La comunidad comenzó a reaccionar, y unas semanas después, una persona nos contactó diciendo haber visto a una familia que coincidía con las fotos en un pequeño pueblo cerca de la frontera. La emoción se apoderó de nosotros. Finalmente, parecía que estábamos más cerca de la verdad. Con el apoyo de algunos adultos de confianza, hicimos un viaje a ese pueblo. Cuando llegamos, la tensión en el aire era palpable. Preguntamos a los lugareños, y en un pequeño café, una mujer nos dio la descripción de un grupo de personas que había visto recientemente. Dijo que parecían nerviosos y que habían estado hablando en un tono bajo, a menudo mirando a su alrededor. Nos sentimos esperanzados, así que decidimos quedarnos en el pueblo unos días, al mismo tiempo manteniendo un perfil bajo para no levantar sospechas. Una mañana, mientras explorábamos, notamos una camioneta azul marino que estaba estacionada en una calle lateral. Mi corazón latía frenéticamente al ver que su estilo coincidía con el vehículo que había acechado a Alex. Eso es, susurré a Raúl, apenas capaz de contenerme. Nos acercamos lentamente, observando el interior del vehículo. No había nadie a la vista, pero una sombra se movió en un callejón cercano. Sin pensar, corrimos hacia el lugar, y allí, en la penumbra, encontramos a una figura familiar. Era Alex. Lo llamamos, y al darse la vuelta, sus ojos se llenaron de incredulidad y alivio al vernos. No podía creerlo. Había sobrevivido. Pero las marcas del miedo y la tensión eran evidentes en su rostro. Nos abrazamos, y no pude evitar llorar. Pero la alegría se tornó rápidamente en preocupación cuando comprendimos que no estábamos a salvo. Alex nos explicó que había estado oculto, tratando de evitar a aquellos que amenazaban a su familia. Nos contó sobre la conexión de su primo con la mafia, lo que los obligó a vivir como fugitivos. Había seguido una pista que lo llevó hasta ese pueblo, donde esperaría el momento propicio para escapar completamente. Sin embargo, entendimos que esto era solo el comienzo. Alex nos dijo que regresáramos. La situación no era fácil, si bien uno cree que puede enfrentarse a quien sea, la realidad es que no. Un sonido retumbó por el callejón, Alex, quien solo suspiró, cayó al suelo, siendo un largo sonido donde él perdía el aire, solo alcancé a escuchar, corre. Al voltearme a ver, vi a un hombre que se subió a la camioneta de color azul marino, salió a todo gas,
El miedo me cubrió como una manta. Raúl y yo solo vimos cómo se perdía el color en los ojos de Alex. El padre de Raúl nos tomó. Esos momentos fueron poco claros para mí y cuando me di cuenta de lo que pasó, ya estábamos de regreso a la ciudad. Ahora escribo esto con miedo y como una forma de disculpas para Alex. Si no hubiéramos actuado, él posiblemente estaría vivo. Fin del capítulo Bombones de chocolate chismosos. Recuerden, bombones de chocolate chismosos, darle like, suscribirse y si tienen ustedes chismes que contar, pueden compartirlos en el correo que está en la descripción. El chisme vive en todos y todas, por eso somos viejas chismosas.